Ella cantaba suavemente bajo la lluvia, sin darse cuenta del coche aparcado a su lado. En el interior, un millonario se olvidó de los negocios, hipnotizado por la voz que tocó su alma. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Petro, un pueblo de montaña conocido por su arquitectura imperial y su clima templado, vivió bajo un cielo gris constante ese invierno. Las calles adoquinadas, mojadas por la llovizna casi ininterrumpida, reflejaban las luces amarillentas de las antiguas farolas, creando una escena melancólica y a la vez acogedora. Fue en este entorno donde Lara Müller, una joven de 23 años, encontró inspiración para sus composiciones. Hija de una familia sencilla, Lara creció escuchando las historias de su abuela Clara sobre los grandes festivales de música brasileños. Desde pequeña, demostró un talento natural para la música, tocando las primeras notas en la vieja guitarra de su padre, que luego se convertirían en hermosas canciones. El instrumento, ya desgastado por el tiempo, era su posesión más preciada, un compañero inseparable en sus actuaciones en los bares y cafés de la histórica ciudad. Ese viernes particularmente lluvioso, Lara acababa de terminar su turno en la librería donde trabajaba durante el día. A pesar del cansancio, llevaba su guitarra a la espalda, decidida a no perderse su actuación en el Café Baronesa, un encantador local en el centro histórico de la ciudad. La lluvia, que antes había sido solo una llovizna, arreció repentinamente, obligándola a refugiarse bajo el toldo de una tienda cerrada. «Cada vez que tengo una presentación importante, se cae el cielo», murmuró para sí misma mientras observaba las gruesas gotas formar charcos en las aceras irregulares. Mientras esperaba a que amainara la lluvia, Lara empezó a tararear una melodía que había compuesto la noche anterior. Era una canción sobre sueños postergados y esperanzas renovadas, un reflejo de su propia vida. Su voz suave, incluso a bajo volumen, tenía un magnetismo que parecía contrastar con el sonido de la lluvia, creando una atmósfera casi mágica en ese tramo de acera. A pocos metros un jaguar negro avanzaba lentamente por la estrecha calle. Dentro del lujoso vehículo, Mateus Silveira, de 35 años, emprendedor tecnológico y uno de los hombres más ricos del país, observaba la ciudad a través de las ventanas empañadas. Había decidido pasar unos días en su casa de campo en Petro para escapar del bullicio de Río de Janeiro y de las presiones de su empresa, que crecía rápidamente, pero también consumía toda su energía y tiempo. El tráfico estaba prácticamente paralizado debido a una pequeña inundación más adelante. Aburrido de la espera, Mateus bajó un poco la ventanilla del coche para respirar el aire fresco de la montaña cuando oyó la voz de Lara. Algo en esa melodía lo cautivó al instante. Era como si cada nota tocara una parte olvidada de su alma, despertando recuerdos de una época en la que la música también formaba parte de su vida, antes de que las responsabilidades del negocio lo apartaran de su pasión por el arte. El tráfico empezó a despejarse, pero Matthew no podía avanzar. Impulsado por una curiosidad que no había sentido en años, aparcó su coche cerca de la acera y, protegiéndose con un paraguas, se acercó a la joven cantante. «Disculpe la interrupción», dijo, «pero no pude evitar oír su voz. Es extraordinaria». Lara, sorprendida por la repentina aproximación, especialmente de alguien tan bien vestido y claramente fuera de su círculo social habitual, se sonrojó levemente. «Gracias», respondió, ajustándose nerviosamente la correa de la guitarra al hombro. «Es solo una composición en la que estoy trabajando». «¿Una composición tuya?», preguntó Mateus, genuinamente impresionado. «Tiene un toque de Elis Regina con un toque de Marisa Monte, algo raro de escuchar hoy en día». El rostro de Lara se iluminó con el comentario. Pocas personas en su vida reconocieron las influencias en su obra, y aún menos apreciaron el estilo musical que se esforzó por preservar y renovar. «Son exactamente mi mayor inspiración», exclamó, olvidando por un momento su timidez inicial. «¿Entiendes la música brasileña?». Matthew sonrió, una sonrisa genuina que rara vez había aparecido en su rostro en los últimos años.
Digamos que en otra vida podría haber seguido este camino, comentó con un tono de nostalgia que no pasó desapercibido para Lara. La lluvia empezó a amainar y Lara recordó su cita. «Me tengo que ir», dijo mirando su reloj. «Tengo una presentación en 10 minutos en el Café Baronesa». «¿El café de la calle do Imperador?», preguntó Mateus, conociendo bien la ciudad donde había pasado muchos veranos de niño. «Eso es. Si quieres... Bueno, si no tienes otros planes, puedes venir. Empiezo a las 8», invitó Lara, sorprendiéndose con su propia osadía. Matthew dudó un momento. Tenía una videoconferencia programada con inversores internacionales esa noche, algo que había planeado hacer desde la comodidad de su casa de campo. Sin embargo, había algo en esta joven, una autenticidad y una pasión que echaba de menos hacía tiempo en su mundo de negocios calculados y relaciones superficiales. «¿Sabes qué? Creo que aceptaré esa invitación», respondió tomando una decisión impulsiva, poco habitual en su metódica personalidad. Lara sonrió, despidiéndose con la mano mientras se alejaba rápidamente por las calles mojadas. Matthew la vio marchar, intrigado por la inesperada conexión que había sentido. De vuelta a su coche, sacó su teléfono y, tras pensarlo un momento, le envió un mensaje a su asistente. «Reprograma la llamada con Tokio. Surgió algo». El Café Baronesa era un lugar acogedor, decorado con muebles antiguos y fotografías sepia que contaban la historia de la ciudad imperial. Un pequeño escenario de madera ocupaba un rincón del establecimiento, iluminado con luces amarillas que creaban un ambiente íntimo y cálido. El local estaba casi lleno cuando llegó Mateus, encontrando una mesa libre al fondo. A las 8 en punto, Lara subió al escenario, ajustando su micrófono y colocando su desgastada guitarra. Recorrió con la mirada la sala, deteniéndose un instante al encontrar a Mateus. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de dirigirse al público. «Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, soy Lara Müller. Voy a empezar con una nueva composición, aún sin título. Espero que les guste». Sus dedos se deslizaron sobre las cuerdas de la guitarra con delicadeza y precisión, creando los primeros acordes de la melodía que Matthew había escuchado antes. Sin embargo, en el acogedor ambiente del café, con su acústica adecuada, la música adquirió una nueva dimensión. A medida que su voz se unía a la melodía, el murmullo de la conversación cesó gradualmente y todas las miradas se posaron en ella. Mateus observaba, completamente absorto. La joven en el escenario parecía transformarse al cantar, como si cada nota la liberara de una prisión invisible. Su voz, rica en matices y emoción, narraba historias de pérdida y nuevos comienzos, de sueños persistentes y una belleza que perduraba incluso en tiempos difíciles. Fue una actuación que llegó directamente al alma, sin artificios ni exageraciones. Al final de la actuación, el Café Baronesa estalló en aplausos. Lara les dio las gracias tímidamente y abandonó el pequeño escenario para dar paso a otro músico. Con la guitarra a la espalda, se dirigió a la barra a buscar un vaso de agua cuando sintió una presencia a su lado. «Fue realmente increíble», dijo Matthew, con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo, una especie de reconocimiento. «Tienes un don excepcional». «Gracias por venir», respondió Lara, todavía sin aliento por la adrenalina de la actuación. «Es la primera vez que toco esta canción para el público. Sería un crimen guardártelo para ti», dijo mientras pedía 2 cafés al barista. «Si no te importa, me gustaría hablar un poco más sobre tu trabajo». Lara dudó un momento. No solía sentirse cómoda hablando de sus composiciones, sobre todo con desconocidos, pero había algo en Mateus que inspiraba confianza. Quizá el interés genuino que mostraba o el respeto con el que hablaba de música. «Claro», asintió cogiendo su taza de café, «pero primero creo que necesitamos una presentación formal. Soy Lara Müller». «Mateus Silveira», respondió, extendiendo la mano. «Un nuevo admirador de tu talento». Se dirigieron a una mesa más alejada, donde el sonido ambiente propiciaba una conversación tranquila. El café estaba caliente y aromático,
perfecto para la noche húmeda que se había instalado tras la lluvia. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas componiendo?, preguntó Mateus, interesado en conocer más sobre la trayectoria musical de Lara. Desde 1960, siempre, creo, respondió pasando los dedos por el borde de su taza. Mi abuela Clara era profesora de piano y me enseñó mis primeras notas cuando solo tenía 5 años. Cuando se dio cuenta de que podía reproducir de oído las canciones que sonaban en la radio, empezó a animarme a crear mis propias melodías. Matthew escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran notas de una preciosa partitura. ¿Y qué te inspira a componer?, continuó. Lara miró por la ventana del café observando las gotas de lluvia que aún corrían por el cristal, creando patrones hipnóticos. La vida, creo. La gente, los lugares, las emociones. Petro tiene una atmósfera especial, ¿sabes? Una mezcla de historia, naturaleza y melancolía. Es como si toda la ciudad fuera una composición, esperando ser traducida en notas. Mateus sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Él mismo siempre había sentido una conexión especial con esa ciudad, una de las razones por las que mantenía una casa allí, a pesar de todos sus compromisos en Río de Janeiro. ¿Y tú?, preguntó Lara, con curiosidad. Dijiste que entiendes de música, solo escuchas. ¿O también tocas? La pregunta tomó a Matthew por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no hablaba de esa parte de su vida que casi había olvidado lo que era compartir esa pasión. En realidad, estudié música durante muchos años, confesó, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Piano clásico sobre todo, pero también he experimentado con otros instrumentos. Incluso toqué en algunas bandas durante la universidad. ¿En serio? Lara se irguió genuinamente interesada. ¿Y qué pasó? Matthew tomó un sorbo de café antes de responder, como si necesitara un momento para ordenar sus pensamientos. Supongo que la vida pasó, dijo finalmente. Mi padre falleció durante mi último año de universidad y tuve que hacerme cargo del negocio familiar. La empresa estaba en apuros y requería toda mi atención. La música quedó en segundo plano, primero temporalmente y luego, bueno, ya. Han pasado casi 10 años. Había un deje de arrepentimiento en su voz que Lara no escapó a su aguda percepción. Podía percibir que bajo su apariencia de éxito se escondía un artista frustrado, alguien que había abandonado una pasión por la responsabilidad. ¿Pero todavía juegas?, preguntó suavemente. Rara vez, admitió Matthew. Tengo un piano en casa aquí en Petro, pero apenas lo toco. A veces, cuando estoy muy estresado o pensativo, me siento e improviso un poco. Nada elaborado. La música nunca nos abandona del todo, comentó Lara. Simplemente espera pacientemente a que volvamos a ella. Esas palabras conmovieron profundamente a Matthew. Así era exactamente como se sentía, como si una parte esencial de sí mismo estuviera latente, esperando a ser despertada. ¿Tienes alguna composición propia?, preguntó Lara, emocionada con el descubrimiento. Matthew dudó. Tengo algunos, la mayoría viejos. Para ser sincero, nunca se los he enseñado a nadie, ni siquiera a la familia o los amigos. Especialmente para ellos, respondió con una leve sonrisa. La música era algo personal, demasiado íntimo para compartirlo. Lara asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Muchas de sus composiciones nunca habían sido interpretadas, guardadas como tesoros privados, demasiado vulnerables para ser exhibidas. Me encantaría escucharlo algún día, dijo, sin presión, simplemente expresando un deseo genuino. El tiempo pasó rápido mientras conversaban sobre música, compositores favoritos, influencias y experiencias. Mateus expresó su admiración por Villalobos y Tom Jobim, mientras que Lara compartió su pasión por la nueva generación de compositores brasileños que fusionaban tradición y modernidad. Era como si se hubieran encontrado en un plano diferente, donde los títulos, el dinero y el estatus social no importaban. Solo la auténtica conexión a través del arte. Cuando el café empezó a cerrarse, ambos se dieron cuenta con sorpresa de que llevaban hablando más de 2 horas.
Ni siquiera me di cuenta del paso del tiempo, comentó Lara mirando el reloj de pared. Yo tampoco, asintió Matthew. Es raro encontrar a alguien con quien puedas hablar de música así. Al salir, la lluvia había parado por completo, dejando el aire limpio y fresco con el característico olor a tierra mojada. Las luces de la histórica ciudad se reflejaban en los charcos de agua, creando una escena casi onírica. ¿Puedo llevarte?, ofreció Matthew, señalando su coche aparcado cerca. Gracias, pero vivo a pocas cuadras, respondió Lara. Me gusta caminar después de las presentaciones. Me ayuda a organizar mis ideas. Matthew asintió, respetando su decisión. Lo entiendo perfectamente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han compartido algo significativo. Estoy en Petro unos días, dijo finalmente. Tengo un pequeño estudio en casa, nada profesional, pero bien equipado. Si quieres, puedo verte mañana. Quizás podríamos tocar un rato juntos. La propuesta sorprendió a Lara. Normalmente se mostraría cautelosa ante una invitación así, pero había algo en Mateusz que le inspiraba confianza. Además, la mención de un estudio despertó su curiosidad artística. Sería genial, respondió tras pensarlo un momento. Mañana tengo la tarde libre. Intercambiaron números de teléfono y Matthew prometió enviarle la dirección por la mañana. Se despidieron con la silenciosa certeza de que su encuentro casual había sido el comienzo de algo importante, aunque ninguno sabía exactamente qué. Lara caminaba por las históricas calles de Petro, con la guitarra a cuestas y la mente llena de nuevas ideas y posibilidades. La conversación con Mateusz había despertado en ella una renovada inspiración y curiosidad por este hombre que parecía vivir en dos mundos, el de los negocios y el del arte. Al llegar a su pequeño apartamento, un lugar sencillo pero acogedor, en el barrio de Valparaíso, Lara no pudo conciliar el sueño enseguida. Se sentó en el pequeño balcón, observando las luces de la ciudad a lo lejos, y comenzó a rasguear la guitarra, dejando que una nueva melodía emergiera con naturalidad. Era una canción sobre encuentros inesperados y conexiones que trascendían lo común, sobre personas que se reconocían a un nivel más profundo del que las palabras podían expresar. Mientras tanto, en su elegante casa del barrio brasileño, Mateusz abrió la puerta del estudio que rara vez visitaba. La habitación estaba exactamente igual que la había dejado meses atrás. El piano de cola Steinway ocupaba un lugar privilegiado, rodeado de equipos de grabación de alta calidad y varios instrumentos colgados en las paredes. Se sentó al piano, pasando los dedos suavemente sobre las teclas sin presionarlas, como si se reencontrara con un viejo amigo. Tras unos instantes de vacilación, empezó a tocar. Las primeras notas eran vacilantes, casi tímidas, pero poco a poco fueron adquiriendo confianza. Era una melodía que había compuesto años atrás, cuando aún soñaba con una vida dedicada a la música. Mientras tocaba, pensó en la joven cantante que conoció esa noche, y en cómo su voz había despertado algo que creía latente para siempre. Esa noche marcó el comienzo de un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Un viaje de 1900, redescubrimiento, conexión y transformación a través del lenguaje universal de la música. El sábado amaneció con un cielo sorprendentemente azul sobre Petro, algo inusual para esa época del año. Lara se despertó temprano, a pesar de haber dormido mal esa noche. Su mente estaba llena de nuevas melodías, inspiradas por el encuentro de la noche anterior. Después de un café rápido, llamó a su mejor amiga, Raquel, violonchelista que tocaba en la Orquesta Sinfónica de Petro. «No vas a creer lo que pasó ayer», dijo Lara en cuanto su amiga respondió. «Por el tono de tu voz, debe tratarse de un hombre o de música». «O de ambos», respondió Raquel conociendo bien a su amiga. Lara se rió. «En realidad, ambas cosas. Conocí a alguien después de mi actuación en Baronesa, alguien que realmente entiende la música. Y ese alguien tiene nombre. Mateo. Silveira». Hubo silencio al otro lado de la línea antes de que Raquel respondiera con la voz cargada de sorpresa. «Mateusz Silveira.
¿El Mateus Silveira de Tech Brasil? ¿El empresario que sale en revistas de negocios? Lara frunció el ceño, confundida. No sé. Mencionó que tenía una empresa, pero no entramos en detalles. Hablamos principalmente de música. Lara, sí. Es quien creo que es. Este tipo es uno de los empresarios más exitosos del país. Tech Brasil es esa empresa de software que está revolucionando el mercado financiero. Mi hermano no para de hablar de sus acciones. La revelación dejó a Lara, momentáneamente sin palabras. Sabía que Matthew tenía éxito. Su coche y su ropa lo decían todo, pero no tenía ni idea de cuánto éxito tenía. Por alguna razón, saberlo la incomodaba, como si hubiera descubierto un secreto que alteraba la naturaleza de su encuentro. Me invitó a ver su estudio esta tarde, comentó Lara, tratando de procesar la nueva información. ¿Y lo harás? Lo haré. Quedamos a las 3. Bueno, parece que has encontrado a tu mecenas, bromeó Raquel. Pero ten cuidado, Lu. Los hombres como él están acostumbrados a conseguir lo que quieren. No es nada de eso, protestó Lara. Solo fue una conexión musical. Él también es músico, ¿sabes? O al menos lo era. Si tú lo dices, pero quiero todos los detalles después, ¿entiendes? Tras colgar, Lara se quedó pensativa. La conversación con Raquel le había sembrado dudas. ¿Había sido Matthew sincero al interesarse por su música o había otras intenciones tras su acercamiento? Se reprendió mentalmente por estas sospechas. Durante la conversación de la noche anterior, él había parecido genuinamente interesado en su trabajo, hablando de música con conocimiento y pasión. A las 2:30 de la tarde, Lara tomó un taxi hasta la dirección que Mateus le había enviado por mensaje de texto. A medida que el vehículo ascendía por las empinadas calles hacia el exclusivo barrio de Quarteirão Brasileiro, sus aprensiones crecían. El taxi se detuvo frente a una imponente puerta, parcialmente cubierta de hiedra. Tras identificarse por el intercomunicador, la puerta se abrió, revelando una larga avenida bordeada de árboles centenarios que conducía a una casa de estilo normando, elegante y de sobria grandeza. Matthew la esperaba en el porche, vestido, de forma informal, vaqueros y camisa azul claro, muy distinto del elegante traje que había llevado la noche anterior. Sonrió al verla, una sonrisa que parecía genuinamente feliz de tenerla allí. «Bienvenida», dijo acercándose para ayudarla con la guitarra. «Espero que no hayas tenido problemas para encontrar tu sitio». «El conductor lo conocía bien», respondió Lara, tratando de no demostrar su nerviosismo ante la belleza y opulencia de la propiedad. Matthew notó su incomodidad. «Esta casa era de mis abuelos», explicó mientras la acompañaba adentro. «Pasé muchos veranos aquí de niño. Es uno de los pocos lugares donde todavía me siento conectado con mis raíces». El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Muebles antiguos cuidadosamente conservados, obras de arte brasileñas en las paredes, un ambiente que mezclaba tradición y comodidad sin ostentación innecesaria. «Es hermoso», comentó Lara con sinceridad. «Gracias. ¿Vamos al estudio?» Está en la parte trasera de la propiedad. Atravesaron la casa y salieron por una puerta trasera, siguiendo un sendero de piedra que atravesaba un jardín bien cuidado. Llegaron a una edificación más pequeña, separada de la casa principal, con grandes ventanales que permitían vistas del bosque nativo que rodeaba la propiedad. Al entrar al estudio, Lara no pudo evitar exclamar de sorpresa. El espacio era un sueño para cualquier músico. Acústicamente tratado con equipos de grabación de última generación, varios instrumentos cuidadosamente dispuestos y en el centro un magnífico piano de cola Steinway. «¿Llamaste a esto estudio pequeño?», preguntó con incredulidad mientras caminaba por el espacio y observaba con asombro cada detalle. Mateus rió, un poco avergonzado. «Creo que fui demasiado modesto. Fue un proyecto que desarrollé hace años, cuando aún creía que podía combinar los negocios con la música». «Es increíble», dijo Lara, acercándose al piano con reverencia. «¿Puedo?» «Por supuesto», respondió, observándola con interés.
Lara se sentó al piano y tocó algunas notas, maravillada por la calidad del sonido. Sus dedos se deslizaron por las teclas, interpretando un pasaje de Villalobos que siempre la conmovía. «Tocas. Muy bien», comentó Matthew acercándose. «El piano no es mi fuerte», admitió. «Aprendí lo básico de mi abuela, pero siempre he preferido la guitarra. Es más personal, ¿sabes?». Matthew asintió, comprendiendo perfectamente. Cada instrumento tiene su propia alma. El piano siempre ha sido mi confidente, desde niño. Se sentó junto a ella en el banco y empezó a tocar. Era una composición propia, algo que había mantenido oculto durante años. Sus manos se movían con una agilidad sorprendente para alguien que afirmaba haber abandonado la música, creando una melodía compleja y emotiva. Lara observaba, fascinada no solo por la técnica, sino también por la emoción que emanaba cada nota. Al terminar hubo un momento de silencio reverente. «Eso fue extraordinario», dijo finalmente. «¿Lo compusiste tú?» «Hace mucho tiempo», confirmó Mateus. «Se llama Camiños non trillados. La escribí cuando estaba a punto de hacerme cargo de la compañía, sabiendo que tendría que dejar la música atrás». «Es una pena que hayas dejado de componer. Tienes un talento increíble». «Gracias», dijo, sinceramente conmovido por el cumplido. «Ahora te toca a ti. Muéstrame algo nuevo». Lara tomó su guitarra y, tras un momento de vacilación, comenzó a tocar la melodía que había compuesto la noche anterior, después de su cita. Era una pieza más experimental de lo que solía crear, con progresiones, de acordes que reflejaban la complejidad de las emociones que había sentido. Cuando terminó, notó que Matthew la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar. «Eso fue hermoso», dijo en voz baja. «¿Tiene letra?» «Todavía estoy en ello», respondió Lara. «Las palabras no siempre salen con facilidad. Bueno, cuando vengas me gustaría escucharlo completo». Pasaron las siguientes horas explorando el estudio, tocando juntos, compartiendo composiciones y descubriendo una conexión musical que los sorprendió a ambos. Era como si sus diferentes orígenes y experiencias se complementaran a la perfección, creando algo nuevo e inesperado. A última hora de la tarde, sentados en una terraza con vistas al jardín, con tazas de té y la luz dorada del sol poniente, filtrándose entre los árboles, Matthew hizo una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. «Lara, me impresiona tu talento», empezó. «Más que eso, tu enfoque musical, la autenticidad de tus composiciones, es algo poco común hoy en día». Ella asintió en agradecimiento. No estaba acostumbrada a recibir elogios tan directos. «El mes que viene se celebra un concurso nacional de música, Nuevos Talentos Brasileños. Es muy prestigioso y podría abrir muchas puertas a los músicos independientes. ¿Lo conoces?» «Por supuesto», respondió Lara. «Es uno de los más grandes del país. Muchos artistas que admiro comenzaron sus carreras allí. ¿Has pensado en inscribirte?» Lara soltó una breve carcajada. «Sí, muchas veces, pero el nivel es muy alto y, para ser sincera, nunca me sentí lo suficientemente preparada». Matthew la observó un momento antes de continuar. «Creo que estás más que preparada. De hecho, creo que podrías ganar». «Estás exagerando», protestó ella, aunque se sintió halagada. «No, te soy sincero, y quiero hacerte una propuesta». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras. «Me gustaría ayudarte a prepararte para este concurso. Podríamos trabajar juntos, mejorar tus composiciones y grabar material de calidad aquí en el estudio». Lara lo miró sorprendida. «¿Por qué? Es que apenas nos conocemos». «Porque creo en tu talento», respondió con sencillez. «Y, para ser sincero, también por egoísmo. Hacía años que no me sentía tan inspirado musicalmente como hoy, tocando contigo. Sería una oportunidad para mí también de reconectar con algo que he perdido». La oferta era tentadora. Tener acceso a ese estudio, a la experiencia de Mateus y a la posibilidad de preparar material verdaderamente profesional para el concurso, era un sueño. Por otro lado,
Aceptar significaría establecer una relación de dependencia con alguien a quien apenas conocía, alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Claro», respondió Matthew, respetando su vacilación. «Sin presiones». Sin embargo, cuando se despidieron, ambos supieron que algo importante había comenzado entre ellos, una asociación musical que prometía transformar no solo sus respectivas relaciones con la música, sino también sus vidas, de maneras que aún no podían imaginar. Habían pasado 3 semanas desde aquel encuentro en el estudio de Matthews. Tras una noche de reflexión, Lara aceptó la propuesta de formar una pareja musical, y desde entonces se había establecido entre ellos una intensa rutina de creación y ensayos. Casi todos los días iba a casa de Matthews después de su turno en la librería, y juntos trabajaban en las composiciones que presentarían en el concurso Nuevos Talentos Brasileños. Su constante proximidad y su entorno creativo compartido habían creado un vínculo especial entre ellos, uno que trascendía la mera colaboración artística, pero del que ninguno hablaba ni discutía abiertamente. Había momentos de tensión cuando sus dedos se rozaban al alcanzar la misma partitura, o cuando sus miradas se cruzaban durante una pausa en la música, pero siempre apartaban la mirada rápidamente, como si temieran romper el delicado equilibrio que habían establecido. Ese martes, mientras trabajaban en la finalización de Travesía Inesperada, la composición principal del concurso, Matthews parecía particularmente pensativo. «¿Hay algo que te preocupa?», preguntó Lara, notando su distracción mientras ajustaban algunos acordes en el puente de la canción. Matthew dudó antes de responder, cerrando la tapa del piano con cuidado. «Tengo que viajar a São Paulo mañana», dijo finalmente. «Hay asuntos de negocios que no puedo posponer». «Oh», respondió Lara intentando disimular su decepción. «¿Por cuánto tiempo?». «3 días como máximo. Regresaré el sábado por la mañana». Ella asintió con comprensión. Aunque Matthews parecía estar totalmente absorto en su proyecto musical conjunto durante las últimas semanas, la realidad era que tenía importantes responsabilidades. Tec Brasil, su empresa, empleaba a cientos de personas y se expandía rápidamente, algo que mencionaba ocasionalmente, siempre brevemente y casi a regañadientes. «No te preocupes», le aseguró Lara. «Puedo seguir trabajando en la letra mientras no estás». Matthew sonrió, claramente aliviado por la comprensión. «En realidad», dijo, poniéndose de pie y caminando hacia un armario en la esquina del estudio, «tengo algo para ti». Sacó una antigua caja de madera bellamente tallada y se la llevó a Lara. «¿Qué es esto?», preguntó desconcertada. «Ábrete», respondió simplemente. Lara levantó con cuidado la tapa de la caja y se quedó sin aliento. Dentro había una guitarra vintage, una Martin D28 de los años 60, en perfecto estado. Era un instrumento legendario, de esos que los músicos soñaban con tocar. «Matthew, él es...», balbuceó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Era de mi abuelo», explicó. «Era un músico aficionado pero apasionado. Tocaba principalmente bossa nova y samba. Esta guitarra lo acompañó por todo Brasil durante años». «No puedo aceptarlo», protestó Lara, cerrando rápidamente la caja, como si temiera enamorarse aún más del instrumento. «Es una reliquia familiar, tiene un valor sentimental». «Por eso quiero que la conserves», insistió Matthews. «Mi abuelo siempre decía que los instrumentos hay que tocarlos, no conservarlos. Esta guitarra merece a alguien que pueda extraerle su alma, y ese alguien eres tú, Lara». La sinceridad de sus palabras y el brillo de sus ojos hicieron inútil cualquier resistencia. Con manos temblorosas, Lara sacó el instrumento de su estuche, sintiendo su peso y equilibrio perfectos. Al rasguear las primeras notas, la calidad del sonido la conmovió profundamente. Era como si la propia guitarra cantara, respondiendo a su toque con una claridad y profundidad que su instrumento actual, por muy querido que fuera, jamás podría alcanzar. «Es el sonido más hermoso que he escuchado jamás», murmuró, pasando los dedos delicadamente sobre las cuerdas. «Estoy de acuerdo», respondió Matthew,
pero su mirada no estaba en la guitarra, sino en ella. En los días siguientes, con Mateus en São Paulo, Lara se dedicó intensamente a prepararse para la competencia. La nueva guitarra pareció inspirarla de maneras inesperadas, y las melodías fluían con sorprendente naturalidad. Probó el instrumento en su actuación habitual en el Café Baronesa, recibiendo elogios entusiastas de los asistentes, quienes notaron la diferencia en la calidad del sonido. Raquel, que inicialmente se había mostrado escéptica sobre las intenciones de Mateus, comenzó a cambiar de opinión después de escuchar las nuevas composiciones de Lara y darse cuenta de lo mucho que había evolucionado su amiga en tan poco tiempo. «Te ves diferente», comentó Raquel después de ver un ensayo. «Más segura, más realizada artísticamente. Es la guitarra», respondió Lara medio en broma. «No, no es solo eso», insistió su amiga. «Es como si hubieras encontrado tu verdadera voz, y tengo que admitir que parece que este tal Matthew te está ayudando de verdad, no limitándote». El viernes por la noche, un día antes del regreso de Mateus, Lara recibió un mensaje de él. «Regresaré temprano mañana. Tengo una sorpresa para ti. ¿Listo para la etapa final antes del concurso?» El concurso Nuevos Talentos Brasileños estaba programado para realizarse en tan solo 10 días, y la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Aunque confiaba en las composiciones que habían preparado, la magnitud del evento y la calidad de los concursantes la intimidaban. El sábado por la mañana, Lara llegó a casa de Mateus antes de lo habitual. Él ya la esperaba en el estudio, con aspecto cansado del viaje, pero con evidente entusiasmo. «Echaba de menos este lugar», dijo, mirando el estudio como si lo viera por primera vez. «Y nuestra música». «Yo también», admitió Lara colocando la guitarra Martin en un soporte. «¿Qué quieres decir con sorpresa?» Matthew sonrió y cogió un sobre del piano. «Mientras estaba en São Paulo, hablé con un viejo amigo productor musical. Le envié una grabación de Travesía Inesperada y quedó impresionado. Tan impresionado que quiere ayudarnos con los preparativos finales del concurso». «¿En serio?», exclamó Lara con incredulidad. «Vendrá mañana para que podamos trabajar juntos», continuó Mateus. «Antonio Meirelles, ¿has oído hablar de él?» Lara casi se atragantó. «He oído hablar de él. Produjo álbumes para prácticamente todos los grandes nombres de la música pop contemporánea». «Exactamente. Y él cree en tu talento tanto como yo». Los días siguientes estuvieron repletos de trabajo intenso. Antonio Meirelles, exigente pero respetuoso, sugirió pequeños cambios que elevaron las composiciones de Lara a un nuevo nivel. Su experiencia aportó una dimensión profesional que complementó a la perfección la intuición artística de la joven y la formación clásica de Mateus. En vísperas de la competición, después del ensayo final, Antonio se despidió con palabras de aliento. «Tienen algo especial aquí. No es solo la música, sino la energía que se respira al tocar juntos. Es algo excepcional, consérvenlo». Cuando estuvieron solos en el estudio, un silencio reconfortante se instaló entre Lara y Mateus. Mañana sería el gran día, el momento en el que habían trabajado duro durante casi un mes. «¿Nervioso?», preguntó. «Estoy aterrorizada», admitió Lara con una pequeña sonrisa. «Brillarás», dijo Mateus con una convicción que la conmovió. «Recuerda por qué haces música, Lara. No es para ganar concursos ni para impresionar a los jueces. Es porque es quien eres. Es tu forma de expresarte, de llegar a otras almas». Ella asintió, asimilando sus palabras. «Gracias, Matthew, por todo, por estas últimas semanas, por la guitarra, por creer en mí. Significa más de lo que puedo expresar». Por un momento pareció que iba a decir algo más profundo, más personal, pero simplemente sonrió y le dio un ligero apretón en la mano. «Vete a casa y descansa. Mañana será un gran día». El Teatro Municipal de Río de Janeiro estaba abarrotado la noche del concurso Nuevos Talentos Brasileños. Lara, entre bastidores, sentía latir su corazón con fuerza,
mientras observaba a través de la rendija del telón cómo se congregaba el público. Críticos musicales, productores, artistas consagrados y aficionados a la música brasileña. Mateus. Se acercó, elegante con un traje azul marino que contrastaba con la sencillez del vestido verde esmeralda que Lara había elegido para la ocasión. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Como si pudiera desaparecer en cualquier momento, confesó. Sonrió comprensivo. «¿Recuerdas nuestro primer ensayo? Estabas tan nervioso que apenas podías afinar la guitarra, y en cuanto empezaste a tocar, toda tu ansiedad desapareció». «Espero que hoy ocurra lo mismo». «Va a suceder», aseguró. «Estaré ahí mismo, en primera fila. Cuando subas al escenario, búscame si necesitas fuerzas». Se anunció el nombre de Lara y un silencio expectante invadió el teatro. Con paso firme, aunque con un profundo remolino en su interior, caminó hacia el centro del escenario. Bajo los focos, ajustó su guitarra Martin y se acercó al micrófono. «Buenas noches», dijo con una voz sorprendentemente clara. «Me llamo Lara Müller y esta es Unexpected Journey, una canción sobre encuentros que nos cambian la vida». Sus dedos encontraron los acordes iniciales y, como Matthew había predicho, toda la ansiedad se disipó. Solo quedaban ella, la guitarra y la música que habían creado juntos. Su voz, rica y emotiva, llenó el teatro con una historia de descubrimiento, de mundos diferentes que colisionan y de la magia que nace de ese encuentro. Al sonar la última nota, hubo un momento de silencio absoluto, como si el público necesitara tiempo para procesar lo que acababan de experimentar. Y entonces estallaron los aplausos, no solo corteses, sino entusiastas y sinceros. Algunos espectadores se pusieron de pie en una ovación espontánea. Tras su actuación, tras el escenario, varios productores y representantes de compañías discográficas se acercaron a Lara, todos impresionados con su actuación. Pero la aprobación más importante fue la de Mateus, quien la abrazó con evidente orgullo. «Te veías increíble», dijo. «¿No te dije que ibas a brillar?». La ceremonia de entrega de premios, celebrada después de todas las actuaciones, fue un momento de creciente tensión. Cuando el presentador subió al escenario para anunciar al ganador, Lara apretó la mano de Mateus con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Y la ganadora del concurso Nuevos Talentos Brasileños de este año es... El presentador hizo una pausa dramática. Lara Müller con travesía inesperada. El teatro estalló en aplausos cuando Lara, atónita por la sorpresa y la emoción, se puso de pie para aceptar el premio. En el escenario, con el trofeo en la mano, buscó a Mateus entre el público. Sus miradas se cruzaron, comunicándose sin palabras todo lo que sentían en ese momento de triunfo compartido. Los meses posteriores a su victoria en el concurso fueron un torbellino para Lara. El premio incluía no solo dinero en efectivo, sino también un contrato con Rise Records, un prestigioso sello discográfico especializado en música brasileña contemporánea. Por primera vez en su vida, pudo dedicarse por completo a la música, tras dejar su trabajo en la librería para centrarse en la producción de su álbum debut. Mateus la acompañó durante todo el proceso, no solo como compañero musical, sino también como guía en este nuevo mundo que se abría ante ella. Su experiencia empresarial fue invaluable a la hora de evaluar contratos y propuestas, y su conocimiento musical siguió siendo una fuente de inspiración para las nuevas composiciones que surgieron. La idea de crear un estudio juntos surgió de forma natural unas semanas después de la competición. Una tarde lluviosa, mientras hablaban del futuro, Mateus expresó su frustración por el tiempo cada vez más limitado que podía dedicar a la música debido a las crecientes exigencias de su empresa. ¿Sabes en qué he estado pensando?, Teas dijo, mirando la lluvia fuera de la ventana del estudio. Crear un espacio para nuevos talentos, un lugar donde los músicos puedan grabar, experimentar y crear sin las presiones comerciales de las grandes discográficas. Los ojos de Lara se iluminaron ante la idea. ¿Como un colectivo artístico? Más que eso,
continuó Mateus, animándose al profundizar en el concepto. Un estudio real y profesional, pero con el alma de un proyecto independiente. Podríamos ofrecer infraestructura, mentoría, contactos en la industria. Sería increíble, coincidió Lara, y una inspiración para muchos artistas jóvenes que no tienen oportunidades. ¿Qué te parece si hacemos esto juntos?, sugirió Mateus, volviéndose hacia ella con intensidad. Aportarías sensibilidad artística, la perspectiva de un músico, la experiencia reciente de alguien que está empezando. Yo contribuiría con la parte técnica y administrativa. La propuesta era tentadora: trabajar en algo significativo junto a Mateus, creando un legado que trascendiera sus carreras individuales, parecía el siguiente paso natural en el camino que habían emprendido juntos. Necesitaríamos un nombre, comentó Lara, ya abrazando la idea. ¿Qué tal Estudio Travesia?, sugirió Mateus, refiriéndose a la canción que cambió sus vidas. Así nació el proyecto que duraría los meses siguientes. Encontraron una antigua mansión en el centro histórico de Petro, un lugar con historia y carácter, y comenzaron la renovación para transformarla en un estudio de grabación de primera clase. Mateus se encargó de los aspectos técnicos y la financiación, mientras que Lara participó en el diseño del espacio, asegurándose de que no solo fuera funcional, sino también acogedor e inspirador para los artistas. Mientras tanto, Lara trabajaba en su álbum debut con Rise Records. El proceso de grabación, aunque emocionante, resultó ser más desafiante de lo que había previsto. El productor asignado por el sello, aunque competente, tenía visiones artísticas que a menudo entraban en conflicto con las suyas, especialmente en lo que respecta a los arreglos y la dirección general del álbum. «¿Quieren algo más comercial?», dijo Lara después de una sesión particularmente frustrante. «Quieren que sea más accesible, como si mi música original fuera demasiado compleja para el público». Mateus, que había asistido a algunas sesiones como oyente, coincidió con su frustración. «Es el clásico dilema entre arte y comercio», dijo. «Pero no olviden que ustedes tienen voz en este proceso. Es su nombre en el álbum, su reputación artística, lo que está en juego». Con el apoyo de Mateus, Lara logró mantener la integridad artística de sus composiciones, aunque tuvo que hacer algunas concesiones. El álbum, titulado Primeiro, finalmente se lanzó una noche lluviosa de abril, con un concierto de lanzamiento en el Teatro Municipal de Petro. La acogida fue cálida y la crítica elogió la autenticidad y madurez musical de Lara, a pesar de su juventud. Las ventas iniciales superaron las expectativas del sello y pronto le llegaron invitaciones para actuar en festivales y salas de conciertos por todo Brasil. Fue en ese momento, cuando todo parecía finalmente encajar, que comenzaron a aparecer las primeras grietas en la relación entre Lara y Mateus. La agenda cada vez más apretada de ella, con frecuentes viajes y compromisos promocionales, sumada a las crecientes responsabilidades de él con Tech Brasil y el proyecto Estudio Travesia, comenzó a limitar drásticamente el tiempo que pasaban juntos. «Acabo de recibir una invitación para un mini tour por el noreste», comentó Lara durante una inusual cena para dos en casa de Mateus. 3 semanas, 7 ciudades. «Genial», respondió Matthew con entusiasmo, aunque sus ojos revelaban una pizca de decepción. «¿Cuándo será eso?» «El mes que viene. Coincide con la inauguración del estudio», dijo, mordiéndose el labio inferior con preocupación. Un silencio denso se instaló entre ellos. La inauguración del Estudio Travesia fue un momento importante para ambos, la culminación de meses de trabajo conjunto. «Deberías ir», dijo Matthew finalmente. «Es una oportunidad importante para tu carrera. Podemos posponer la inauguración». «No», protestó Lara. «El estudio es tan importante como mi carrera en solitario. Es nuestro proyecto conjunto, nuestro sueño. Precisamente porque es nuestro, puedo garantizar que os estará esperando cuando volváis», aseguró. La conversación terminó sin una decisión definitiva, pero sembró la semilla de una inquietud que crecería en las semanas siguientes. Lara se encontraba dividida entre las exigencias de su floreciente carrera
y su compromiso con el proyecto que había construido con Mateusz. Al mismo tiempo, empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Llamadas sin respuesta, mensajes con retraso, una distancia emocional que antes no existía. La situación llegó a un punto crítico cuando, durante una reunión con posibles inversores para Estudio Travesía, Mateusz presentó una visión del proyecto que difería significativamente de lo que habían planeado juntos. Ahora hablaba de un enfoque más comercial, colaboraciones con grandes discográficas, un modelo de negocio que parecía alejarse de la esencia original del estudio como espacio para la libre experimentación artística. ¿Qué fue eso?, preguntó Lara después de la reunión, cuando por fin estuvieron solos. Esto no es lo que habíamos planeado. Tenemos que ser realistas, Lara, respondió Mateusz con un tono que rara vez le había oído, pragmático, casi frío. Un estudio como el que imaginamos inicialmente sería precioso, pero a la larga sería económicamente inviable. ¿Desde cuándo la viabilidad económica se convirtió en nuestra principal preocupación? Creía que el objetivo era crear un espacio artístico auténtico, no otro proyecto comercial. ¿Y cómo sugieres que sigamos con esto? ¿Con buenas intenciones?, replicó Matthew con un dejo de irritación en la voz. Alguien debería pensar en los aspectos prácticos. La discusión se intensificó rápidamente, revelando diferencias que habían permanecido ocultas durante meses. No se trataba solo del estudio, sino de expectativas y visiones del mundo diferentes que, a pesar de la profunda conexión que compartían, seguían siendo fundamentalmente diferentes. «Estás cambiando, Matthew», acusó Lara, con lágrimas de frustración en los ojos. «O quizás soy yo quien por fin te está viendo. Quizás ambos somos culpables de crear una imagen idealizada del otro», respondió con voz más controlada, pero no menos intensa. «Tú me veías como el empresario sensible que abandonó la música por la responsabilidad. Yo te veía como el artista puro, inmaculado por las realidades del mundo. Ambas son simplificaciones, ¿no crees?». Esas palabras golpearon a Lara como un puñetazo. Había verdad en ellas, una verdad incómoda, que no estaba preparada para afrontar. «Necesito un tiempo», dijo finalmente cogiendo su bolso, «para pensar, para respirar». «Lara, espera», llamó Matthew con un tono más suave. «¿No podemos hablar de esto?». «Ahora no», respondió ella dirigiéndose a la puerta. «No cuando ambas hablamos desde el dolor». En los días siguientes, Lara se dedicó por completo al trabajo, preparándose para la gira por el noreste que había aceptado. Ensayos intensos, entrevistas, reuniones con el equipo de producción. Todo le sirvió como distracción para no pensar en el conflicto con Mateusz. Los pocos mensajes que intercambiaron fueron breves e impersonales, limitados a preguntas prácticas sobre el estudio. El día antes de su salida de gira coincidió con una noche particularmente tormentosa en Petro. Sola en su apartamento, Lara tomó la guitarra Martin que Mateusz le había regalado y comenzó a rasguear acordes al azar. Sin darse cuenta, los acordes comenzaron a formar una nueva melodía, llena de melancolía e interrogación. Impulsivamente, tomó su grabadora portátil y grabó la composición original. Las notas fluían con naturalidad como lágrimas musicales. Era una canción sobre expectativas incumplidas, sobre el dolor de darse cuenta de que incluso las conexiones más profundas pueden verse debilitadas por las circunstancias y las decisiones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mateusz también estaba despierto, observando la tormenta desde la ventana de su oficina. En su escritorio, planos y documentos de Travesía Studio esperaban su atención, pero su mente estaba en otra parte, absorta en reflexiones sobre cómo algo tan prometedor había empezado a desmoronarse. Impulsivamente, cogió el teléfono y marcó el número de Lara, pero se detuvo antes de terminar la llamada. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría la confusión de sentimientos que lo embargaba? El orgullo por su éxito, el miedo a perderla en un mundo al que ya no pertenecía, la frustración consigo mismo por no poder equilibrar sus ambiciones con el apoyo que quería ofrecer.
La tormenta continuó hasta las primeras horas de la mañana, como un espejo de la agitación emocional que ambos enfrentaban, separados físicamente, pero unidos por una conexión que, a pesar de las recientes fisuras, seguía siendo demasiado profunda para simplemente ser ignorada u olvidada. La gira por el noreste debía durar 3 semanas, pero se extendió a 5 debido al éxito inesperado y a las invitaciones adicionales que llegaron. Para Lara, la experiencia fue transformadora. Por primera vez pudo presenciar el impacto de su música en personas de diferentes orígenes, ver rostros emocionados cantando sus composiciones y sentir el poder de conexión que brindaba el arte. Cada ciudad le trajo nuevos retos y descubrimientos. En Recife, quedó fascinada con los ritmos locales y terminó participando en una sesión improvisada de maracatú. En Salvador, se dejó influenciar por la energía de los tambores e incorporó elementos de percusión a sus actuaciones. En Juan Pessoa, conoció a un grupo de jóvenes compositores que la invitaron a colaborar en un proyecto especial. La prensa local la describió como la nueva voz de la música brasileña, alguien que supo honrar las tradiciones a la vez que innovaba. Sus conciertos se agotaron rápidamente y las redes sociales rebosaron de videos de sus actuaciones. La gira, que al principio fue modesta, se convirtió en un fenómeno regional que comenzaba a captar la atención nacional. Durante este periodo, su comunicación con Mateus fue esporádica y superficial. Breves mensajes sobre el progreso del estudio Travesia, felicitaciones formales por el éxito de la gira, nada que abordara la tensión no resuelta entre ellos. Era como si ambos hubieran establecido un acuerdo tácito para mantener la distancia emocional hasta que pudieran verse en persona. El estudio Travesia se inauguró sin Lara con una celebración discreta que reunió a importantes figuras de la industria musical. Mateus le envió fotos del evento y ella respondió con un mensaje entusiasta, aunque sintió una punzada de tristeza por no estar presente en un momento tan significativo. En la última semana de la gira, durante una entrevista para una estación de radio local en Natal, el entrevistador la sorprendió con una pregunta inesperada. Lara, corren rumores de que el empresario Mateus Silveira de Tec Brasil es más que un simple socio musical para ti. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sintió que se le calentaba la cara y se le aceleraba el corazón. Hasta ahora su conexión con Matthew había sido en gran parte privada, mencionada solo en contextos estrictamente profesionales. Mateus es un gran amigo y colaborador, respondió con cautela. Nuestro vínculo a través de la música es muy especial, pero prefiero mantener mi vida personal separada de mi vida profesional. La respuesta diplomática satisfizo al entrevistador, quien pasó a otros temas, pero dejó a Lara inquieta. ¿Qué eran exactamente ella y Mateus el uno para el otro? Amigos, sin duda. Compañeros musicales, sin duda. Pero había algo más, una conexión que nunca habían verbalizado ni explorado a fondo, siempre oculta tras sus proyectos compartidos. En vísperas de su regreso a Petro, recibió un mensaje inesperado de Raquel. Lu, creo que deberías ver esto antes de volver. No quiero que te pille desprevenida. Se adjuntó una foto, publicada en una columna de Sociedad Carioca. Mateus en un evento benéfico, sonriendo a las cámaras junto a Julia Almeida, una famosa presentadora de televisión. El pie de foto insinuaba un romance entre ambos, mencionando que se les había visto juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Lara sintió un nudo en la garganta. No había nada abiertamente romántico en la foto, solo 2 personas, posando juntas en un evento público. Pero la intimidad que sugerían sus sonrisas y proximidad física era innegable. Aún más inquietante era que Matthew no lo hubiera mencionado en sus comunicaciones recientes. Gracias por avisarme, respondió Raquel, intentando mantener un tono neutral. No me creo todo lo que sale en los medios, pero hablaré con él cuando regrese. Cuando finalmente regresó a Petro tras casi 6 semanas de ausencia, Lara estaba agotada física y emocionalmente. Sin embargo, su primera parada no fue su apartamento, sino el estudio Travesia. Necesitaba ver en persona el resultado de todo lo que habían planeado juntos, sentir el espacio,
comprender si aún había espacio para ella en ese sueño compartido. El estudio estaba en silencio aquella tarde lluviosa. Usando la llave que Mateusz le había enviado por correo, entró con cautela, como si entrara en un templo. El lugar era exactamente como lo habían imaginado. Una combinación perfecta de tecnología de vanguardia y un ambiente acogedor. Las paredes de madera, la discreta pero eficiente insonorización, la distribución del equipo, todo se había ejecutado según los planos que habían elaborado juntos. En la sala de grabación principal, Lara notó un detalle que la conmovió. Enmarcada en una pared estaba la partitura original de Travesía Inesperada, con notas tomadas por ambos durante el proceso de composición. Fue un gesto que decía mucho de la importancia de esa colaboración para Mateusz, a pesar de todo lo ocurrido recientemente. Mientras exploraba el resto del estudio, oyó abrirse la puerta principal. Momentos después, Matthew apareció en el pasillo, visiblemente sorprendido de verla. «Lara», dijo con una mezcla de sorpresa y algo más complejo en la voz. «No sabía que ya habías vuelto». «Llegué hace unas horas», respondió ella intentando interpretar las emociones en su rostro. «Quería ver el estudio». «¿Y a ti qué te pareció?», preguntó, manteniendo una distancia cautelosa. «Es perfecto», respondió con sinceridad, tal como lo imaginábamos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y asuntos sin resolver. Fue Matthew quien finalmente lo rompió. «Seguí su gira de prensa. Parece que fue todo un éxito». «Fue increíble», confirmó Lara. «Nunca imaginé que mi música pudiera conmover a tanta gente». «Siempre supe que esto pasaría», dijo con una leve sonrisa, «desde la primera vez que te oí cantar en esa acera bajo la lluvia». La mención de ese primer encuentro trajo recuerdos que ablandaron a ambos guardias. Por un instante la tensión se disipó, reemplazada por una nostalgia compartida. «Vi las fotos de la inauguración», dijo Lara. «El lugar estaba lleno de gente importante». «Sí, pero faltaba la persona más importante», respondió Matthew, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Lara sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía ignorar las dudas que la atormentaban. «He visto otras fotos también», dijo finalmente. «Tú y Julia Almeida parecen cercanos». Matthew suspiró profundamente. «Ya me imaginaba que lo verías. A la prensa le gusta inventar historias, donde no las hay. ¿Entonces no hay nada entre ustedes?», preguntó Lara, odiando la vulnerabilidad en su propia voz. «Julia es una amiga de toda la vida y está ayudando a promocionar el estudio», explicó. «Nada más». Lara quería creerle, pero meses de distancia y comunicación fragmentada habían creado un abismo de incertidumbre entre ellos. «Han cambiado muchas cosas, Matthew», dijo finalmente. «A veces siento que vamos por caminos diferentes, incluso cuando trabajamos en el mismo proyecto». «Es natural», respondió. «Tu carrera está despegando, mi negocio se está expandiendo, pero eso no significa que no podamos seguir construyendo algo juntos». ¿Qué algo sería eso? ¿Un estudio? ¿Una colaboración musical? ¿O...? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para articular plenamente. «Creo que eso es lo que necesitamos averiguar», dijo Matthew en voz baja. Terminaron cenando juntos esa noche en un pequeño restaurante del centro histórico de Petro. La conversación fluyó con más fluidez con el paso de las horas, pero había una nueva cautela, la conciencia de heridas sin sanar y asuntos sin resolver. En los días siguientes, Lara intentó retomar su rutina en Petro, dividiendo su tiempo entre preparar nuevas presentaciones y visitar el estudio Travessia. Mateusz, mientras tanto, participaba en importantes negociaciones para Tech Brasil, viajando frecuentemente entre Petro y São Paulo. A pesar de sus mutuos intentos por reconstruir la cercanía que una vez compartieron, algo fundamental había cambiado. Era como si ambos estuvieran en terreno inestable, temerosos de decir o hacer algo que pudiera dañar aún más la frágil reconexión que intentaban establecer. La verdadera prueba llegó cuando Rise Records
le propuso a Lara comenzar a trabajar en su segundo álbum, esta vez con una gira internacional prevista para acompañar el lanzamiento. Fue una oportunidad extraordinaria, un reconocimiento a su talento que pocos artistas brasileños reciben tan temprano en sus carreras. Esta es una oportunidad increíble, dijo Matthew al compartir la noticia. Estaban en el estudio, trabajando en una nueva composición que habían empezado juntos, un intento de retomar la colaboración creativa que siempre había sido la base de su conexión. Pero significa más tiempo fuera, respondió Lara, observando atentamente su reacción. Meses, quizá un año entero considerando la gira. Matthew se quedó en silencio por un momento, sus dedos deteniéndose sobre las teclas del piano. «Debes irte», dijo finalmente. «Tu talento merece ser escuchado por todo el mundo». «¿Y nosotros qué? ¿Y el estudio qué?», preguntó. «El estudio estará aquí cuando regreses», le aseguró. «En cuanto a nosotros, bueno, supongo que tenemos que definir quiénes somos, ¿no?». La pregunta flotaba entre ellos llena de posibilidades y miedos. Lara sintió un nudo en la garganta, incapaz de expresar todas las emociones contradictorias que la consumían. El deseo de explorar al máximo su potencial artístico, el miedo a perder la conexión especial que tenía con Mateusz, la incertidumbre sobre lo que realmente quería para su futuro. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Sobre todo, lo entiendo», respondió Matthew, aunque sus ojos revelaban una tristeza que sus palabras intentaban disimular. «Hay decisiones que no se pueden tomar apresuradamente». Esa noche, sola en su apartamento, Lara tomó su guitarra Martin y comenzó a tocar la melodía que había grabado la noche tormentosa antes de partir de gira. Las notas, llenas de melancolía e interrogantes, parecían aún más relevantes ahora. Poco a poco las palabras comenzaron a surgir, formando una letra que hablaba de decisiones difíciles, caminos divergentes y el miedo a perder algo preciado en la búsqueda de sueños. Trabajó en la canción hasta el amanecer, perfeccionando cada nota, cada palabra, hasta quedar satisfecha. La tituló Encrucijada, una reflexión musical sobre el momento crucial en el que se encontraba, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. A la mañana siguiente, con ojeras pero una renovada claridad, Lara tomó una decisión. Necesitaba seguir su camino artístico, explorar las oportunidades que surgían, pero no quería hacerlo a costa de la conexión que había encontrado con Mateusz. Debía encontrar algún tipo de equilibrio, aunque aún no sabía exactamente cómo lograrlo. Con esta resolución en mente, se dirigió al estudio Travesia decidida a compartir sus ideas con Mateusz. Al llegar, sin embargo, solo encontró a Roberto, su asistente, quien le informó que Mateusz había partido hacia São Paulo la noche anterior para una reunión urgente. «¿Te dejó algo?», añadió Roberto entregándole un sobre. Dentro había una llave y una nota escrita a mano. «Lara, esta es la llave del piano de casa de mis abuelos. Anoche lo pensé mucho y me di cuenta de que quizá necesitemos espacio para crecer individualmente antes de descubrir cómo crecer juntos. Estaré en São Paulo los próximos días. Usa el estudio como si fuera tuyo. Crea, experimenta, sigue, ya tu voz. Cuando estés listo para hablar estaré esperando. Con amor, Mateo». Lara sintió lágrimas en los ojos al sostener la llave. Era un gesto típico de Matthew, darle espacio y, al mismo tiempo, ofrecerle un símbolo tangible de conexión. El piano había sido el punto de partida de todo para él, así como la guitarra Martin que le había regalado simbolizaba su propio camino musical. Con la llave en la mano, Lara tomó una decisión. Antes de emprender su próximo viaje, había una canción que necesitaba grabar, Crossroads, no solo para ella o para su próximo álbum, sino como un mensaje para Matthew, una forma de expresar todo lo que no podían decirse directamente. El sol asomaba tímidamente tras las montañas. De Petro, cuando Lara entró en el estudio Travesia por tercera vez esa semana, había pasado los últimos días inmersa en la grabación de Encrucijada, trabajando sola, explorando cada matiz de la composición,
buscando la expresión perfecta de los complejos sentimientos que la canción representaba. A diferencia de todo lo que había creado antes, esta canción no era solo arte. Era una declaración, una liberación, un mapa emocional del territorio inexplorado entre ella y Matthew. Cada nota, cada palabra, había sido elegida con sumo cuidado, como si le escribiera una carta a alguien a quien conocía profundamente, pero que aún no podía conectar del todo. Tras horas de trabajo, cuando por fin se mezcló la versión final, Lara se sentó en la sala de control mirando la consola. Había logrado capturar exactamente lo que quería: la vulnerabilidad en las estrofas, la determinación en el estribillo, la esperanza cautelosa del final. Era, sin duda, su composición más personal hasta la fecha. Con manos ligeramente temblorosas, grabó la canción en una memoria USB especial que Matthews le había regalado meses antes. Un pequeño objeto plateado con el logo de Travesia Studio delicadamente grabado. Era el símbolo perfecto de lo que quería expresar, algo personal transmitido a través de algo que habían construido juntos. Su decisión estaba tomada. Aceptaría la propuesta de Rise Records para el segundo álbum y la gira internacional, pero primero necesitaba tener una conversación definitiva con Matthews. No podían seguir en ese limbo emocional, en esa danza de encuentros y distanciamientos que los consumía lentamente. Como había acordado con Roberto, Matthews regresaría de São Paulo esa tarde. Lara decidió esperarlo en casa de sus abuelos, usando la tecla del piano que él le había confiado. Había algo poético en encontrarlo en el lugar donde la música siempre había sido el centro, donde sus raíces estaban firmemente arraigadas. La casa estaba en silencio cuando llegó. Solo el tic-tac del reloj de pie en la sala y el ocasional canto de los pájaros en el jardín rompían el silencio. Se dirigió a la sala del piano, una acogedora estancia con grandes ventanales que daban al jardín, donde el instrumento ocupaba un lugar destacado, rodeado de estanterías con partituras y libros de música. Se sentó al piano, deslizando suavemente los dedos sobre las teclas sin presionarlas, sintiendo la conexión con Matthew a través de ese instrumento que había sido tan importante en su formación. Tras unos momentos de contemplación, comenzó a tocar suavemente una de las primeras composiciones que habían trabajado juntos, dejando que los recuerdos fluyeran a través de la música. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de la llegada de Matthew hasta que él apareció en la puerta de la habitación, observándola con una expresión indescriptible, una mezcla de sorpresa, admiración y algo más profundo que no podía nombrar. «Esa fue la primera canción que tocamos juntos», comentó en voz baja, sin querer asustarla. Lara sonrió y continuó, tocando mientras respondía: «Recuerdo cada nota, cada sugerencia que hiciste ese día. Le diste nueva vida», dijo Matthew, acercándose lentamente. «Como hiciste con tantas cosas en mi vida». La sinceridad en su voz hizo que Lara dejara de jugar y se girara para mirarlo directamente. «Tenemos que hablar, Matthew», dijo. «De verdad, esta vez. Sin pelos en la lengua, sin mensajes codificados, en canciones ni notas». Él asintió y se sentó en un sillón cerca del piano. «Estoy listo». Lara respiró hondo antes de continuar. Rise Records confirmó la propuesta para el segundo álbum y la gira internacional. «Y usted aceptó», concluyó, no como una pregunta, sino como una constatación de un hecho. «Sí», confirmó. «Es una oportunidad que no puedo rechazar». Matthew asintió de nuevo con el rostro cuidadosamente neutral. «Ya veo. ¿Y cuándo te vas?» «La preproducción comienza en 2 semanas en Río. Después nos dirigimos a Estados Unidos para terminar el rodaje». Un pesado silencio se instaló entre ellos, llenado solo por el sonido lejano de la lluvia que comenzaba a caer afuera, como si el cielo de Petro respondiera al clima emocional dentro de esa habitación. «Antes de hablar del futuro», continuó Lara, «necesito que escuches algo». Sacó la memoria USB de su bolsillo y se la ofreció. «Grabé esto estos últimos días. Se llama Encrucijada». Matthew cogió la memoria USB y la observó un momento antes de levantarse
y dirigirse al sofisticado sistema de sonido en la esquina de la habitación. Conectó el dispositivo y regresó a su sillón, dispuesto a escuchar. Los acordes iniciales llenaron la sala, suaves y melancólicas notas de piano seguidas por la voz de Lara, más emotiva y cruda que en cualquier grabación anterior. La letra hablaba de caminos que se encuentran y se separan, de decisiones difíciles, de crecimiento personal y del miedo a perder conexiones valiosas en el proceso. El estribillo era una pregunta abierta sobre cómo mantener conexiones significativas incluso cuando la vida nos lleva por caminos diferentes. Mientras sonaba la música, Lara observaba atentamente el rostro de Mateusz, intentando descifrar sus reacciones. Escuchaba con intensa concentración, con los ojos cerrados a ratos, como si quisiera absorber cada nota, cada palabra. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió se sintió casi sagrado, cargado de emociones no expresadas. «Es extraordinario», dijo Matthew finalmente, con la voz ligeramente ronca. «Tu mejor composición hasta la fecha». «Es por ti», respondió Lara simplemente. «O mejor dicho, es por nosotras». Matthew la miró directamente a los ojos, abandonando toda pretensión de neutralidad. «Supongo que siempre supe que este momento llegaría. Tú siguiendo tu propio camino, ampliando tus horizontes. Es lo que estaba destinado a pasar». «¿Pero?», preguntó Lara, sintiendo que había algo más. «Pero me temo que cuando regreses, si es que regresas, todo habrá cambiado. Tú habrás cambiado, yo habré cambiado, y lo que construimos juntos será solo un recuerdo». La vulnerabilidad de su confesión sorprendió a Lara. Era raro ver a Mateusz, siempre tan controlado y seguro, expresar sus miedos con tanta franqueza. «De eso se trata la canción», dijo en voz baja. «Del miedo a perder algo preciado mientras perseguimos nuestros sueños, pero también de la posibilidad de que algunos lazos sean lo suficientemente fuertes como para soportar la distancia y el cambio». Ella se levantó del banco del piano y se acercó a él, sentándose en el borde de la silla. «Durante la gira, por el noreste me di cuenta de algo importante», continuó. «Cada vez que subía al escenario, cada vez que sentía la conexión con el público, pensaba en ustedes, no solo porque creyeron en mí antes que nadie, sino porque quería compartir esos momentos con ustedes». Matthew tomó sus manos entre las suyas, un gesto que habían compartido tantas veces durante las sesiones de composición de canciones, pero que ahora tenía un significado más profundo. «También he estado pensando mucho estas últimas semanas», dijo, «en lo que realmente importa, en lo que quiero para mi futuro. Tec Brasil está más estable que nunca, Estudio Travesia por fin está en marcha, pero nada de esto está completo sin ustedes». «¿Qué estamos diciendo, Matthew?», preguntó Lara con el corazón acelerado. «¿Que no podemos seguir nuestros caminos por separado, pero que tampoco sabemos cómo estar juntos?» Sonrió una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. «Quizás digamos que no hay respuestas fáciles, pero queremos encontrarlas juntos». Fue en ese momento que Lara comprendió la verdad que los había estado mirando a la cara todo el tiempo. La música nunca había sido solo un punto de conexión entre ellos, sino una metáfora de algo más profundo y duradero. Al igual que las melodías y las letras que crearon juntos, su relación era una composición en proceso, algo que requería trabajo, ajustes, momentos de armonía y resolución de disonancias. «Tengo una idea», dijo, con los ojos brillantes, de inspiración repentina. «¿Qué tal si vienes conmigo al menos durante una parte de la gira? Podríamos trabajar juntas en algunas composiciones e interpretarlas en momentos especiales de los conciertos». «¿Qué pasa con Tec Brasil, el estudio?», preguntó, aunque su tono revelaba más curiosidad que resistencia. «Tú misma dijiste que la empresa es estable y que Roberto ha demostrado ser más que capaz de gestionar el estudio día a día», argumentó Lara. «Además, no sería para siempre, solo el tiempo suficiente para ver si podemos compaginar nuestra vida personal y profesional, si podemos crecer juntos, aunque sigamos caminos diferentes».
La propuesta flotaba entre ellos, llena de posibilidades. No era una solución perfecta, pero ofrecía un camino intermedio, una oportunidad para explorar lo que podían ser juntos sin sacrificar sus ambiciones individuales. ¿Sabías que tengo una composición inacabada desde hace años? Te comentó Mateus tras unos momentos de reflexión. Empecé a escribirla en la universidad, pero nunca logré terminarla. Quizás sea hora de repasarla con tu ayuda. Me encantaría, respondió Lara, emocionadísima al darse cuenta de que estaba considerando seriamente su propuesta. Podríamos trabajar en ello durante la gira, interpretarlo como parte del cierre de los conciertos. Acordes del destino, dijo Matthew. ¿Qué? Es el título de la composición inacabada, explicó. Siempre pensé que era demasiado melodramático, pero ahora me parece apropiado. Lara rió, una risa genuina que alivió la tensión que se había creado entre ellas. Acordes do destino en colaboración con Encrucillada. Parece que estamos destinados a crear canciones con títulos profundamente filosóficos. La sonrisa de Matthew se ensanchó y por primera vez en semanas sintieron que la antigua conexión regresaba, esa capacidad de reír juntos, de compartir ideas sin filtros, de entenderse en un nivel que trascendía las palabras. ¿Qué te parece?, preguntó Lara, mirándolo expectante. ¿Compañeros musicales en una gira internacional? ¿Y qué más?, preguntó suavemente, sus ojos reflejando la misma pregunta tácita que había entre ellos desde el principio. Lara respiró profundamente, reuniendo el coraje para finalmente nombrar aquello que ambos habían evitado por tanto tiempo. Compañeros en la música y en la vida, si eso es lo que ambos queremos. En respuesta, Matthew se inclinó hacia adelante y por primera vez sus labios se encontraron con los de ella en un suave beso, una promesa silenciosa, el comienzo de una nueva melodía. La lluvia afuera arreciaba, pero dentro de esa habitación, con el piano como testigo silencioso, algo nuevo y prometedor florecía. Una composición a 4 manos que no tenía fecha límite, un arreglo musical que les permitiría a ambos brillar individualmente mientras creaban algo aún más hermoso juntos. En los meses siguientes, mientras Lara grababa su segundo álbum y se embarcaba en una gira internacional, Mateus reorganizó su vida para acompañarla en etapas estratégicas, trabajando remotamente cuando era necesario, regresando a Brasil para reuniones importantes y reuniéndose con ella en ciudades clave. No fue una solución ideal. Hubo desafíos logísticos, momentos de intensa nostalgia, constantes ajustes, pero fue un equilibrio que les funcionó. El estudio Travesia prosperó bajo la dirección conjunta de Roberto y los jóvenes talentos que Lara descubrió durante sus viajes. Se convirtió en un espacio no solo para grabaciones, sino también para colaboraciones internacionales, talleres y mentorías, haciendo realidad la visión original que Lara y Mateus habían concebido. Acordes do destino, la composición que Pistu finalmente completaron juntos, se convirtió en el momento culminante de los conciertos de Lara, un dueto que ella y Mateus interpretaron en las ciudades que él pudo visitar, una canción sobre encuentros inesperados, separaciones temporales y reencuentros que cambian la vida. Para el público, fue una hermosa historia musical. Para ellos, fue la banda sonora de sus propias vidas. Una noche en particular, tras una función memorable en el Teatro Colón de Buenos Aires, Mateus esperó a que el público se dispersara y luego condujo a Lara de vuelta al escenario vacío. Bajo luces tenues, con la única compañía del piano de cola, se arrodilló y le ofreció no un anillo, sino una partitura cuidadosamente enmarcada. La primera canción que habían escrito juntos, con una inscripción sencilla pero profunda. Para Lara, quien le enseñó al empresario que la música nunca lo abandonó del todo, que nuestra melodía perdure toda la vida. Con todo mi amor, Mateus. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, sellaron un compromiso que iba más allá de palabras o convenciones. Una promesa de seguir componiendo sus vidas juntos, respetando sus individualidades, celebrando sus diferencias y creando armonías a partir de posibles disonancias. De vuelta en Petro, meses después,
cuando la gira hizo una pausa estratégica, se sentaron juntos en el estudio de la casa de los abuelos de Mateusz, ella con la guitarra Martin que él le había regalado, él al piano que había sido su primer confidente musical. Empezaron a trabajar en una nueva composición, algo diferente, a todo lo que habían creado antes. ¿Cómo lo vamos a llamar? Tan le preguntó Matthew mientras probaban diferentes progresiones de acordes. Lara sonrió, mirando por la ventana la ciudad que había presenciado el comienzo de su viaje. Petro bajo una ligera llovizna, las luces comenzando a salpicar el paisaje, mientras el anochecer descendía sobre las montañas. Petro Rain sugirió, donde empezó todo. Y así, mientras la lluvia caía suavemente afuera, continuaron su composición más importante. No solo una canción, sino una vida compartida que, como toda buena canción, tendría momentos de alegría y melancolía, intensidad y suavidad, siempre evolucionando, siempre sorprendiendo, siempre fiel a la esencia que la hacía única e irreemplazable.